hoy no antes hemos tenido dos sesiones en el Consejo de Seguridad, una primera a las 4 de la tarde, 3 realmente, estoy pensando en hora de Nueva York, aquí era a las 7 de la tarde. Esa primera sesión iba sobre la cuestión de la crisis y la escalada militar entre Irán y Israel. Y bueno, eso ha sido más que nada un intercambio, ¿no?, de posiciones entre los distintos países involucrados. La segunda sesión es la importante y es la que tendremos a partir de las 9 en principio, que será esa votación sobre la posibilidad de admisión de Palestina al Consejo, a las Naciones Unidas. Admisión como Estado de pleno derecho, ¿no? Ahora mismo, desde 2012, es básicamente un Estado observador, no miembro. Entonces, principalmente lo que viene a ser es un movimiento diplomático, es decir, es un intento de la autoridad palestina de recuperar posiciones en un contexto en el cual, por la situación en Gaza, ¿no?, de esa guerra de aniquilamiento de Israel, y por la situación política en general en la cual la autoridad palestina y lo que viene a ser Fatah no han tenido espacio para mantener su posición política dentro de los palestinos, lo que están buscando es recuperar terreno, ¿no?, y conseguir un cierto impulso a través de las Naciones Unidas mediante un gesto que es especialmente simbólico. Esto se puede entender mismamente, por ejemplo, con la posición española o con lo que hizo Suecia en 2014. Es decir, el reconocimiento por parte de Naciones Unidas, el acceso a ese órgano, no da ningún tipo de mejora sustancial, ¿no?, real a los palestinos, solo les da, es una carta principalmente diplomática, y en general el reconocimiento de Palestina como Estado no supone ningún cambio sustancial en las condiciones en las que están bajo ocupación militar, ¿no?, en Cisjordania y Gaza. Pero para la autoridad palestina supone un cierto golpe sobre la mesa, que ya han intentado varias veces, es lo que suelen utilizar cuando están en una situación de dificultad en la cual básicamente, ya sea Fatah, la OLP o en este caso la autoridad palestina, necesitan recuperar terreno diplomático y así presentar una victoria, ¿no?, a su electorado. Pues esta vía diplomática viene a servir como un sucedáneo que, de cierto modo, ¿no?, sirve de sustituto a lo que viene a ser otro tipo de actividad a la que no están dispuestos, como es la lucha armada, evidentemente. Entonces, lo que tenemos hoy es un acto principalmente simbólico, pero que puede tener cierta atracción política, diplomática, dentro de los círculos de embajadas, ¿no?, de relaciones internacionales, y dar un impulso a esa imagen de Palestina, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, es una situación en la cual principalmente lo que se está poniendo principalmente sobre la mesa es que Estados Unidos seguramente puede vetar esa resolución, y el veto de Estados Unidos evidentemente presenta una imagen bastante negativa debido a la situación en la que nos encontramos. En este sentido, lo que tenemos es 15 votos en el Consejo de Seguridad, como ya sabemos, 5 permanentes y 10 no permanentes. Lo que se necesita son 9 votos a favor para que cualquier resolución en el Consejo de Seguridad salga adelante. Si no hay 9 votos a favor, esa resolución no pasa. Pero además están los vetos, evidentemente, de los 5 miembros permanentes: China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Si cualquiera de esos países vota en contra cuando hay 9 votos a favor, hay un veto. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Es decir, no se espera que salga adelante porque Estados Unidos no ha cambiado su política respecto a la cuestión del Estado palestino en Naciones Unidas, y por lo tanto, si Estados Unidos lo veta, pues no va a seguir avanzando el proceso. El siguiente paso sería llevarlo a la Asamblea General. El primer paso fue el Comité de Aceptación de Miembros del propio Consejo de Seguridad, que eso fue un primer comité en el cual se hace una recomendación. Básicamente no hubo consenso porque Estados Unidos y otros países no consideraron que existían las condiciones para garantizar la creación de un Estado palestino, para que un Estado palestino tuviera membresía, y por lo tanto no hubo recomendación favorable. Eso se quedó, para así decir, en el limbo, pero lo que ocurrió es que se llevó a una siguiente fase. Es decir, en 2012 ya ocurrió eso, pero lo que pasa es que en ese momento Palestina no intentó llevarlo al siguiente punto, que sería lo que estamos ahora, de que se lleva un voto. Y el voto supone una exposición pública.
por parte de los miembros del Consejo de Seguridad. Entonces, la última vez lo que fue un intercambio, por así decirlo. La autoridad palestina no puso a voto lo que era la entrada a Naciones Unidas, lo que se puso a voto era su estatus como miembro observador, como Estado miembro observador. Entonces ahora lo que hay es una serie de votos que están en negociación para ver si se consigue o no se consigue que haya al menos esos 9 votos a favor y que Estados Unidos se vea obligado a vetar la resolución. Estamos hablando de que China, Rusia, Argelia, Guyana, Malta, Mozambique, Sierra Leona y Eslovenia están todos a favor de la entrada de Palestina. Después está Estados Unidos en contra y entre medias tenemos a Francia, Reino Unido, Japón, Ecuador, Corea del Sur y Suiza. Si uno solo de esos 6 vota a favor, ya tienen 9 votos, ¿no? Y lo que tenemos es que Reino Unido en principio va a abstenerse, Corea del Sur y Japón son más favorables a Estados Unidos por esa alianza y por lo tanto están empujando hacia la abstención. Ecuador está en una situación delicada a nivel internacional por el tema de la embajada, aunque han insistido en que ellos son independientes y van a votar según lo que ellos quieran y no han esclarecido que van a votar. Y Suiza también está ahí entre abstención y votar a favor. Y el que más decisivo está siendo es Francia. Francia, por lo que ha venido diciendo, podría votar a favor. Claro, es que nos preguntaban primero que cuáles son esos miembros no permanentes, que tú los has enumerado al hablar de los votos, pero bueno, Mozambique, Argelia, Sierra Leona, Japón, Corea del Sur, Ecuador, Guyana, Suiza, Malta y Eslovenia. Y nos preguntaban que aunque efectivamente la votación todo apunta a que no va a ser fructífera por ese veto de Estados Unidos, que además es una dinámica relativamente común, ¿no? Estos vetos de determinados actores, hace poquito ya os contábamos, tanto aquí en el canal de Twitch como en Twitter, ese veto de Rusia a la renovación del panel de expertos que monitoriza las sanciones sobre Corea del Norte. Bueno, independientemente de que no vaya efectivamente a salir esta votación adelante, según pensamos por la posición que va a tener Estados Unidos, nos preguntaban que qué consecuencias podría tener si en un futuro cercano se aprueba esa admisión de Palestina como miembro de las Naciones Unidas, porque quizá iría, que nos lo ponían sobre la mesa en el chat, en esa línea de tantos actores europeos que hoy, una vez transcurridas varias semanas, varios meses del inicio o de la intensificación del proceso de limpieza étnica por parte del Estado de Israel, plantean la posibilidad de reconocer al Estado palestino, cuando pues, otros muchos actores en la escala internacional se preguntan, bueno, que ahora de qué sirve eso. Es decir, si tú reconoces al Estado palestino, pero no especificas qué tierras, por ejemplo, le corresponden al Estado palestino, no te comprometes con una resolución específica de la limpieza, del proceso de limpieza étnica, pues ¿qué horizonte tienen estas medidas? Y por eso nos preguntaban también que qué horizonte podría tener en caso de que no esta, sino quizá una en el medio plazo, votación sobre incorporación de Palestina a las Naciones Unidas, pues llegase a ser favorable. ¿Qué consecuencias concretas podría tener para el pueblo palestino? Bueno, como he dicho, principalmente es un gesto más simbólico que otra cosa, es decir, no tiene consecuencias de peso. También tiene algunas consecuencias a nivel jurídico y político que hay que tener en consideración, pero diría que no son de gran importancia. En este sentido, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el acceso de Palestina como Estado miembro de pleno derecho le da acceso a otros organismos, le da, por lo tanto, derecho a participar en esos y a tener un cierto altavoz. Esto significa, por ejemplo, que puede presentar denuncias en la Corte Internacional de Justicia y ya no tendría que hacerlo Sudáfrica. Eso es un cambio significativo que significa que Palestina puede presentar sus propios casos y que eso, evidentemente, le da una cierta autonomía respecto a no depender de otros estados. Y eso pues también le permite, por otro lado, defenderse por su propio pie, digamos, en ese escenario internacional, en las cortes internacionales, de forma que ahora mismo, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, no tendría que depender de los abogados sudafricanos, sino que podría presentar pues eso, su propio caso con sus propios abogados que darían su propio discurso. Eso, pues, digamos que es una diferencia. Evidentemente, el hecho de ser Estado miembro también te da derecho a participar, por ejemplo, como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad, por ejemplo. Evidentemente, eso depende de las votaciones, de los encajes políticos dentro de lo que viene a ser el grupo
asiático-árabe, ¿no? Y dentro también en parte del africano, esto, el tema de la elección. Entonces, pues bueno, sí, le da cierto margen de maniobra dentro de un ámbito distinto, pero claro, las cosas no cambian sobre el terreno, es decir, Israel seguiría siendo una potencia ocupante, que controlaría todos los aspectos de la vida dentro de Cisjordania y de Gaza, ya lo hace, ya es así, y eso no va a cambiar porque acceda a Naciones Unidas. Le da una aura mayor de legitimidad al Estado palestino, pero bueno, en el estado en el que estamos, ¿no? Por así decirlo, de tendencia a que lo que viene a ser las instituciones internacionales y las propias Naciones Unidas cada vez están más desprestigiadas, cada vez tienen un papel, pues eso, de menor importancia, de menor categoría, en el cual el bloqueo cada vez es más constante, pues evidentemente yo creo que ese acceso a las Naciones Unidas, pues es hambre para mañana, es decir, no es nada, no es sustancialmente un cambio significativo que pueda cambiar la situación política en la que están los palestinos. Claro, y de hecho nos planteaban por el chat que cuál es en realidad la validez de este tipo de reuniones o de este tipo de votaciones. Y aquí lo hemos comentado muchas veces, ¿no? O sea, todo organismo supraestatal en última instancia tiene tanta validez, o sus resoluciones tienen tanta validez como la que en la práctica le otorguen los miembros de los que o que forman parte de esta entidad, ¿no? Y esto aplica evidentemente tanto a las Naciones Unidas como en concreto al Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad puede dictaminar X que si luego los países miembros no deciden acatar en la práctica, no en la retórica, en la práctica, lo que se dictamina en ese consejo, lo que se dictamina en las distintas resoluciones, pues tienen escasa validez, ¿no? Si a eso metemos la Ahí ecuación del tenemos, poder de veto, claro. sí, digo, ahí tenemos las resoluciones sobre el retorno de los territorios ocupados por parte de Israel a los estados árabes, los sectores del Golán. Tenemos la resolución sobre el derecho al retorno de los palestinos. Tenemos las resoluciones sobre también la retirada de Israel de los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza. Es decir, tenemos numerosas resoluciones que han quedado en papel mojado porque mientras los miembros del Consejo de Seguridad no tomen medidas o no estén dispuestos a tomar medidas dentro del artículo 7 de la Carta, que es la que permite de ese modo, mediante la fuerza, ¿no? Llevar a cabo la implementación de esos acuerdos, pues no sirven para nada. Por mucho que Claro. sean vinculantes jurídicamente. Es que nos preguntaban, de hecho, por el chat, si no hay ninguna coalición de actores internacionales que pudiera, en defensa de los palestinos, llegar a intervenir, una coalición que interviniese militarmente en Gaza. Que entiendo que por haberla, podría haberla, pero evidentemente eso desencadenaría un conflicto regional. Sí, es decir, el único país que se muestra dispuesto a intervenir, ¿no? A a hacer a cabo una presión como mínimo es Irán, aquí realmente. Es decir, es el único país que se ha mostrado dispuesto y que tiene un interés, ¿no? En que cambie la situación de los palestinos. Después quizá podríamos hablar de Siria, pero Siria tiene sus problemas internos y por mucho que tenga esa posición favorable diplomáticamente, no tiene capacidad práctica de ejercer influencia. Efectivamente. Y bueno, vamos con alguna ronda de preguntitas en el chat. Gracias, por cierto, ahí a Mateo por esa suscripción. Y teníamos otra que no se me pierda, a 4BAINT. Un poquito complicado de leer, pero bueno, muchas gracias por vuestro apoyo. Me dicen que mi volumen está un poquito más bajo. Yo juraría que no, pero voy a compensar así. Yo creo que lo que voy a hacer es bajar el de Ángel, porque es cierto que me salía un poquito de la rayita roja, así que igual lo tenía configurado un pelín muy alto el de Ángel, pero yo creo que ya he conseguido igualarlos. Mira, nos preguntan que sobre qué hora sabremos el resultado. Entiendo que ahora a las 9, ¿no? Terminaba el receso. Sí, empiezan a las 9. Se supone que no sé si van a votar directamente o van a hacer alguna intervención. Porque, por ejemplo, en la anterior, el representante de Palestina también ha estado. Han hablado el de Irán, el de Palestina, el de Israel y después los miembros del propio Consejo de Seguridad. Desconozco si va a haber eso también, un intercambio de posiciones. Por quizá contextualizar, el Estado palestino se proclama en 1988 en Argelia, en el contexto, diciembre del 88, en el contexto de la primera intifada. Se hizo cuando se cumplía un año del inicio de la primera intifada. Básicamente lo que se trató, y por eso digo que es
una situación bastante recurrente por parte de Fatah de cómo utiliza el ámbito internacional y diplomático para recuperar terreno en lo político frente a Hamas. Es que en ese contexto de la primera intifada, que hay que entenderlo como una explosión espontánea por parte de unos sectores que habían vivido solamente bajo la ocupación. Hay que tener en cuenta que los territorios palestinos, pues desde el 67 hasta el 87, esos 20 años de ocupación militar por parte de Israel, lo que se había vivido era pues una situación en la cual toda una generación nueva había nacido. Hay que tener en cuenta la explosión demográfica que viene a ocurrir dentro de la población palestina por sus condiciones de vida en esos años, y por lo tanto lo que tenemos es a unos sectores pues eso, muy jóvenes, muy descontentos, que no saben una manera de la cual salir de esa situación, y lo que se da, y Gaza es la chispa como suele ser habitual, de esa protesta, ¿no? Entonces lo que tenemos es que se inicia una serie de protestas, que es lo que se conoce como la Intifada de las Piedras, que viene a estar vehiculada por principalmente toda una serie de sectores más locales, que es después lo que se conoce como la Tansim, que es el liderazgo local frente al liderazgo externo, ¿no? El liderazgo que estaba en Túnez, y que básicamente una protesta de tipo, digamos, más civil. Lo que hay son sobre todo huelgas, piquetes, protestas, manifestaciones, se tiran piedras, cócteles molotov como mucho. Es decir, es una manifestación que, a diferencia de la segunda, ¿no? La segunda intifada no estuvo militarizada, por así decirlo, no hubo ese carácter de lucha armada. Y bueno, en buena parte es un momento en el cual el islamismo estaba en crecimiento, en general en el mundo árabe-islámico, en Oriente Medio, ¿no? Y lo que se da es que Hamas ahí es cuando entra en escena como actor político de facto, porque antes lo que era una organización principalmente caritativa que se dedicaba, promovía el quietismo político, y lo que se dedicaba era, pues eso, a la acción social a nivel de proveer ayudas y asegurar pues cantinas, el rezo, es decir, cuestiones pues eso, muy de lo que viene a ser el tejido social sin entrar en la actividad política como tal. Y en ese momento es cuando se crea, en enero de 1988, justo después del inicio de la Intifada, lo que se conoce como el Movimiento de Resistencia Islámico, que son las siglas que hoy es Hamas, ¿no? Antes eran los Hermanos Musulmanes, pero precisamente son los sectores descontentos de los hermanos musulmanes que deciden dar un paso al frente, ¿no? E iniciar una actividad política que sí que plantee pues quitarle liderazgo a los sectores seculares de Fatah. Y es por eso que en 1988 Fatah, que es quien lleva la OLP, proclama el Estado palestino en 1900 desde Argelia. Y Argelia en este sentido ha tenido un papel como muy significativo, porque fue donde se proclamó el Estado palestino, fue en 2012 donde después se presentó lo de Estado, quien presentó como miembro del Grupo Árabe de Naciones Unidas la resolución para que Palestina fuera miembro observador, ¿no? Y también ahora es otra vez Argelia, que está en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente, quien presenta la resolución para que Palestina sea miembro permanente, miembro de pleno derecho, ¿no? En Naciones Unidas. Entonces aquí, por un lado, tenemos eso, que Argelia ha cumplido siempre un papel en esto y ha acompañado a Palestina históricamente, y se ha erigido de esta manera como un Estado que ha apoyado diplomáticamente de manera constante los propósitos de Palestina. Y por otro lado tenemos que siempre se ha utilizado como mecanismo por parte de Fatah para recuperar terreno político, tanto en la primera intifada, en el contexto de Hamas y la yihad islámica, que estaban comiendo terreno, también en el contexto de 2012, cuando básicamente después de las elecciones de 2006, Fatah es desplazado políticamente, ganan esa posición en lo que viene a ser el Consejo Nacional Palestino, dentro de la Autoridad Palestina, y al final hay una guerra civil y un enfrentamiento entre Fatah y Hamas, porque Fatah no quiere gobernar con Hamas, no quiere permitir que formen parte, ¿no? de la Autoridad Palestina. Y ahí de la misma forma lo que se da es eso. Y lo que tenemos también es que por ejemplo, Estados Unidos siempre ha tratado como de darle otras cosas a
a la autoridad palestina para que no presente ese tipo de resoluciones, para no verse expuesto, ¿no?, diplomáticamente a tener que votar en contra. Y de hecho, esta vez lo han propuesto también. Propusieron a Mahmoud Abbas, ¿no?, que es el presidente de la autoridad palestina, una visita a la Casa Blanca, a cambio de que retirara la resolución. Bueno, tenemos ahora ya proyectado en pantalla, como veis, esa votación. Están todavía con el debate. Acabamos de ver al representante de Colombia. Entiendo que ahora estarán un rato deliberando hasta que llegue la votación, pero como os decimos, estamos siguiendo la votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo digo, lo recuerdo porque tenemos a 100 personas, a 99 personas que han venido de la raíz de Pandemia Digital, así que gracias a los compañeros de Pandemia, una noche más intercambiándonos raids y nosotros encantados con eso, así que bienvenidos todos. Como digo, estamos siguiendo esa votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que entiendo que resolverán en los próximos minutos, con respecto a la admisión en las propias Naciones Unidas de Palestina. En un principio esperamos un resultado negativo como consecuencia de un esperable veto, un esperable no en forma de veto por parte de Estados Unidos, pero bueno, en cualquier caso vamos a estar siguiéndolo porque, bueno, pues evidentemente es una votación importante que además nos permite charlar un poco sobre los términos en los que varios actores internacionales están encarando la cuestión palestina, ¿no? Esto lo hemos charlado muchas veces aquí, el propio Ángel lo ha puesto encima de la mesa, pero no solo él, Ale también lo ha comentado en alguna ocasión, el propio Pablo. Esta lógica de que hoy, semanas, meses después de que iniciase la operación Israel en Gaza, pues parece crecer la postura de algunos estados, de algunos actores internacionales, de un reconocimiento apresurado del Estado de Palestina, cuando en realidad no significa gran cosa en este contexto. Es decir, tiene un significado, pero no tendría por qué tener una influencia específica en lo que está pasando el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Actores, por ejemplo, como España, es uno de esos ejemplos, ¿no? Junto a otros muchos. De hecho, España ya sabéis que quiere llevarlo a cabo el Estado español junto a otros actores en algún tipo de reconocimiento conjunto. Sí, España, por Sí. ejemplo, lo que señalaba era el precedente de Suecia, que en 2014, en el Sí. contexto de la operación Plomo Fundido, no recuerdo ahora bien si era Plomo Fundido, que fue la peor situación, la peor guerra, por así decir, que hubo en Gaza hasta la actual. Es decir, ahí hubo, no sé si 2.000 palestinos muertos. Y bueno, fue un escándalo internacional bastante importante y hubo mucha presión sobre Israel en aquel año con la operación que se dio. Ahora parece poca cosa, ¿no? Pero realmente fue algo enorme. Lo ocurrió en 2014 y ahí hubo bastantes críticas a Israel y Suecia reconoció a Palestina como Estado. Lo que intentaba por entonces Suecia en ese sentido es un poco lo que está intentando el Estado español ahora, ¿no? La idea de promover que el apoyo por parte de un Estado desencadene, ¿no?, de cierta manera un efecto dominio, un efecto atracción que lleve a una mayor presión a Israel, a un mayor reconocimiento y que eso provoque pues una situación en la cual se consiga una masa crítica de apoyos en el cual pues se lleva a cabo un nuevo proceso de paz, ¿no? Como el de Oslo, que es la idea que tiene España de fondo y parece que ha estado recogiendo apoyos para no quedarse solo en caso de que lleve a cabo esa iniciativa, ¿no? Se está hablando de Eslovenia, que está en el Consejo de Seguridad también, se está hablando de Portugal, de Luxemburgo, de Irlanda. Bueno, nos preguntan también por otros casos de resoluciones del Consejo de Seguridad o de resoluciones en general de las Naciones Unidas que no hayan tenido vigencia. Bueno, es que son muchísimas. Es salirnos del tema, ¿no? Pero la cuestión del embargo, por ejemplo, contra Cuba es uno de los ejemplos más claros de esta dinámica de votaciones sistemáticas por parte de la mayor parte de actores, de la mayor parte de estados reconocidos en las Naciones Unidas en contra o a favor de un fin del embargo y que, sin embargo, con el voto contrario generalmente de Estados Unidos e Israel, la última vez también de Ucrania, que creo que se abstuvo, pues no se procede con ello. Sí, sí, aunque bueno, podríamos decir que la diferencia es que el caso de Cuba se da en la Asamblea General de Naciones Unidas, que Claro. no es un voto vinculante como tal, y por lo tanto no hay esa,
deber jurídico, ¿no?, por parte de los estados de cumplir con su resultado, es algo más simbólico diplomático, digamos, mientras que las resoluciones, en principio, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sí que son vinculantes jurídicamente y se pueden invocar como precedente. La cuestión es que ocurre lo mismo, en el sentido de que en tanto que los estados no aseguren su cumplimiento, como por ejemplo la resolución 242, que es la resolución, si no recuerdo mal, sobre el derecho al retorno de los palestinos. Es la del 67, en relación con la guerra de los 6 días, es cuando se pide tanto el derecho al retorno como la devolución de todos los territorios, ¿no? Altos del Golán, Sinaí, etcétera. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Es decir, que incluso Estados Unidos reconoció en 2018, 2019, la anexión de los Altos de Golán por parte de Israel. Es decir, que no solo no cumplió con la resolución Estados Unidos, sino que fue abiertamente en contra de ella. Sí, sí, totalmente. Nos siguen preguntando si ha votado ya Estados Unidos. No, todavía no están. No sé si están ya votando. Yo entiendo que está haciendo su discurso cada uno, ¿no? Claro, sí, 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 está todavía deliberando. Es cierto, están siendo deliberaciones cortas, pero entiendo que no, todavía no están con la votación. Será cuestión de tiempo, ¿eh? Hoy, por supuesto, hoy vamos a tener el resultado, no os quepa duda. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. A ver, nos preguntan por el chat. Dice Juan Car, una pregunta. ¿Ha habido algún comunicado de algún portavoz de Hamas sobre el proceso de la guerra? Considero que lo que sabemos por parte de Israel es muy sesgado, cuando no falso. No sé si te refieres a la cuestión de la guerra en Gaza, que por supuesto sí, o si te refieres a el ataque primero israelí contra la embajada iraní y después la respuesta iraní contra Israel. No sé si ha tenido Hamas en ese sentido alguna respuesta concreta, Ángel. En cuanto a la guerra, a la escalada militar, lo que hay es un apoyo a Irán, principalmente. Es decir, apoyo cerrado, no tiene mucho más en ese sentido. Después, donde está realmente el punto de tensión, el punto importante, ¿no?, que no acaba de resolverse, es el tema de las negociaciones. Y por parte de Hamas, lo que tenemos por un lado es unas declaraciones en sentido favorable a un acuerdo de alto al fuego. Lo que pasa es que hay una serie de condiciones que no acaban de estar de acuerdo Israel y Hamas, ¿no? No he tenido oportunidad de leerlo, pero sí que hay un Axios, que por ejemplo es un medio que está bastante bien para información de Israel, comentaba que ha habido un avance, ¿no?, en las negociaciones. Y bueno, es decir, lo que hay es que principalmente eran dos cosas, ¿no? La cuestión del derecho al retorno, es decir, que los palestinos pudieran volver a Gaza, y sobre todo la cuestión de la división, lo que viene a ser el corredor de Netzarim, que es como han partido en dos, Israel-Gaza, ¿no? Entonces, esas son las dos cuestiones que están sobre la mesa, porque lo que exige Hamas es que todas las tropas de Israel tienen que abandonar Gaza. Y ese es el punto en la cual no hay acuerdo. Lo que hay acuerdo es que va a ser un proceso de varias fases. Una primera fase en la que se van a devolver X número de prisioneros, de secuestrados, ¿no?, tanto por parte de Israel como por parte de Hamas y las distintas facciones palestinas, y un proceso, por así decir, de desescalada, ¿no?, en el que vayan saliendo los soldados, etcétera, etcétera. La cuestión es que prácticamente todos los soldados israelíes han salido ya de lo que viene a ser el centro y el sur de Gaza. Lo que mantienen es posiciones en ciertas zonas estratégicas para controlar el resto del territorio. Entonces, realmente ahí no hay mucho margen para, por así decir, para desescalada. Y la posición, ¿no?, la médula de la cuestión es el control del corredor de Netzarim, lo que viene a ser el control en general de la Franja de Gaza a partir de ahí. Entonces, yo creo que es una situación de bloqueo, y además hay un problema adicional, que es que yo creo que, y esto se está viendo por la cuestión de que no acaba de haber un acuerdo sobre cuántos rehenes se van a liberar al mismo tiempo, y es que Hamas o bien no tiene un control exacto del número de rehenes que tiene, o del número de rehenes que tiene el conjunto de las facciones palestinas, o directamente la mayoría han muerto por los bombardeos. Entonces, esa posibilidad está sobre la mesa. El hecho de que Hamas quizá no puede cumplir con los números que pide Israel, porque no haya.
Es decir, decíamos que había unos 100 o 130 en principio, pero quizá no hay ni la mitad. Es decir, entonces está eso ahí en el aire. Después, el otro aspecto de lo que decía, Hamás está planteando el día después, evidentemente. Algo que no está haciendo Israel, de cierto modo. Hamás lo que quiere, y lo que ha buscado siempre con esto, es romper su aislamiento político. Es decir, hacer un frente nacional palestino de nuevo. Es decir, Hamás claramente ha demostrado y ha mostrado a lo largo de los años que ha abandonado su orientación más islamista y se ha hecho claramente más nacionalista. Entonces, Hamás lo que plantea es un frente común junto con Fatah y con el resto de facciones palestinas. Y lo que exige en ese sentido es su introducción dentro de la OLP y la búsqueda de los dos estados, una posición que si bien puede ser negociadora, pero la celebración de elecciones sobre todo, y que sea lo que salga de la voluntad de todos los palestinos. Esa es la idea que ellos plantean. Entonces, una de las cosas que dicen en ese sentido y que han repetido hace poco en Turquía, cuando se han reunido con Erdogan y con otros miembros del gobierno turco, es que ellos están dispuestos a abandonar su brazo armado, es decir, de desmantelar su brazo armado, las brigadas Al-Qassam. Y bueno, eso es un paso muy importante para una unificación, porque supone renunciar de cierto modo a su autonomía, es decir, a su fuerza militar. Entonces, es algo que no es nuevo como tal, es algo que ya han planteado en el pasado, y la idea de eso es que haya un solo ejército palestino unificado. La cuestión es que Fatah en principio no quiere acuerdos, es decir, históricamente sí que se han llegado a algunos acuerdos y sí que se ha apuntado a eso, pero la verdad es que se ve bastante difícil. Pero bueno, eso es lo que está encima de la mesa ahora mismo, más o menos. Claro, nos preguntaban ahora, vamos a ver, es que hay de hecho bastante debate en el chat, lo cual pues evidentemente nos parece bien. Y nos estabais preguntando también, la verdad, un momentito que arreglo esto. Eh, ahí está. Nos estabais preguntando también con respecto a la posibilidad. Es una mirada un poquito más de largo plazo, ¿no? Pero con respecto al día después de una hipotética firma de paz o de una hipotética salida de las tropas israelíes de Gaza, en fin, de una hipotética resolución de la situación actual, que no del conflicto, de la situación actual en Gaza. Y nos poníais sobre la mesa que, claro, en cualquier caso no hay nada que asegure a día de hoy a los palestinos que las posiciones que han tomado Israel, además veíamos, entre otras cosas, imágenes de lo que parecían evidentemente colones en el norte de la franja de Gaza tomando posiciones, ellos no pueden tener, los palestinos no pueden tener en absoluto seguridad de que se vaya a volver al statu quo anterior. De hecho, la salida más probable del conflicto a día de hoy no es una vuelta al statu quo previo al 7 de octubre. Eso no está encima de la mesa. No sé, Ángel, ¿qué mirada tienes tú? Porque entiendo que dependerá de en qué términos se dé el final de la fase actual, cuáles sean las posiciones que tengan los distintos actores regionales, cuál sea la posición que tenga Estados Unidos, si esa semi-resolución se da con Trump en la Casa Blanca o se da con una reelección de Biden. Son muchos los factores, pero no sé cuál es la mirada que tienes tú al respecto. Está muy difícil decir exactamente porque al final predecir a futuro es un trabajo que nunca se acierta realmente. Pero bueno, lo que se puede hacer es analizar la situación actual y lo que cada actor plantea. Yo diría que en la situación actual lo que son las milicias palestinas y lo que es Hamas principalmente, ellos, el escenario que buscarían, ¿no? Por decirlo así, es un proceso de unificación, un proceso de crear un frente nacional, de conseguir que la OLP de nuevo sea el representante de todos los palestinos. En un sentido práctico, ¿no? Es decir, jurídicamente ya lo es, reconocido por Naciones Unidas, por todos los países, por la Liga Árabe, etcétera, etcétera, como único representante legítimo, así es como está reconocido, pero el hecho es que no todos los palestinos están bajo el paraguas de la OLP.
sino que muchos, evidentemente, están representados por Hamas o por Yihad Islámica Palestina. Entonces, lo que plantean estos grupos es un escenario en el cual, de cierto modo, se vuelva a la situación anterior en Gaza, en el sentido de que Gaza sea un territorio, entre comillas, liberado dentro de, es decir, sin ocupación por parte de Israel sobre el terreno, sin ocupación desde fuera, por así decir. Al menos parece ser ese el planteamiento general de Hamas, es decir, en ese sentido volver a la situación anterior ahí, pero avanzar gracias a esta situación en el proceso de unificación con el resto de facciones palestinas y abandonar su aislamiento de Gaza. En ese sentido significa, pues, quizá acuerdos parecidos a los que se llegaron en 2013, que fueron acuerdos en los cuales, bueno, yo imagino que no serían tan generosos para Fatah, pero en ese momento Hamas renunció a todos los ministerios, así directamente. Todos los ministerios, bueno, lo que planteaba por un lado era que es un gobierno tecnocrático, ahora parece lo que jamás está poniendo más sobre la mesa sería un gobierno de todas las facciones palestinas, no un gobierno tecnocrático, que es lo que está planteando Fatah precisamente, poniendo a su asesor económico, que es el que estuvo en el Fondo Monetario Internacional, si no recuerdo mal, o en el Banco Mundial, a una de estas instituciones. Y bueno, entonces ese escenario, la cuestión es que eso depende de Israel, es decir, en buena parte. Es decir, depende de que Israel acepte abandonar y depende de que Israel acepte entrar en un nuevo proceso de negociación en el que efectivamente haya un solo actor, ¿no? Haya un actor unificado representando a todos los palestinos. Claro, yo creo que el cambio de mentalidad que está viendo en Israel, ¿no? Digamos, que esto es lo que yo explicaba en el artículo que he publicado hace poco, es que Israel piensa que ahora mismo tiene que abandonar la idea de la ocupación permanente, ¿no? La idea de la ocupación permanente es lo que surge en Oslo, ¿no? Que es que la ocupación se puede mantener de manera gratuita, subsidiada, subcontratada a otras fuerzas, con un gasto cero, por así decir, en el cual solo habrá momentos controlados de violencia, momentos en los cuales jamás intentaría reclamar algo de dinero haciendo una escalada militar y ellos, pues eso, lo que harían es controlar las llamas o cortar el césped, que es como lo llamaban. El cambio de mentalidad de Israel no significa acabar con la ocupación en un sentido de terminar de ser una potencia ocupante, sino que hacia dónde se está dirigiendo ese cambio de mentalidad, y es lo que yo estoy advirtiendo, es a una limpieza étnica. Es decir, que la única manera de asegurar precisamente que no haya ningún peligro a la seguridad, como la entienden ellos, los israelíes, es eliminando el peligro. Es decir, eliminando a los palestinos, en ese sentido, para ellos. Ese es el cambio de mentalidad que está ocurriendo dentro de Israel. Y eso es lo que yo veo. Entonces, yo lo que digo es que la posición de ocupación permanente es insostenible ahora mismo para Israel desde el 7 de octubre. Y eso es lo que, de cierto modo, también han dicho con lo que ha ocurrido con Irán. Y como eso es insostenible, la única manera es volver al concepto de ir a la ofensiva. Es decir, de no quedarse meramente en una posición, entre comillas, defensiva de la cúpula de hierro lo arregla todo. Es decir, la cúpula de hierro es la solución para todos los problemas con los palestinos. Porque el problema palestino se arregla simplemente parando los cohetes que lanza Hamas y manteniendo la separación política entre Fatah y Hamas, y por lo tanto nunca hay una unificación entre los palestinos y es un problema simplemente de terrorismo. Y por lo tanto se aplican medidas de contraterrorismo y está todo controlado. No hay ningún tipo de peligro, está todo en paz, los israelíes podemos mantener esta situación eternamente. Eso es lo que cambia a partir del 7 de octubre. Y es lo que precisamente lo que quería Hamas, cambiar el cálculo. El cálculo político que estaba ejerciendo Israel y que les llevaba en todo el espectro político a que no había nada que hacer, a que estaba resuelto, a que se podía llevar a cabo la negociación con el resto de países árabes, que se podía ignorar, que se podía dejar a todos los palestinos sufriendo ahí eternamente. Entonces, al cambiar eso, significa que Israel o bien abandona la ocupación de algún tipo de forma, llega a algún consenso político con las facciones palestinas, pero es que eso no es lo que parece que está ocurriendo dentro del pensamiento israelí. Lo que parece que está ocurriendo dentro del pensamiento israelí es
la única manera de acabar con esto es acabar con los palestinos. Y es eso lo que cada vez se está empujando más dentro de el juego político israelí. Porque además, como la ocupación de Gaza es insostenible, porque estamos hablando de 2 millones de personas, no es la situación de Cisjordania, donde tienes 700.000 colonos, y esos colonos te permiten hacer un control del territorio. No, en Gaza no tienes. Lo que tenían en su momento eran 8.000. 8.000 colonos en un mar lleno de palestinos, 2 millones de palestinos, era una situación incontrolable. Una situación que además invitaba a que Israel se percibía como responsable de esos palestinos y por lo tanto por eso plantean la salida de Gaza. Yo me desentiendo, yo no soy responsable de los palestinos, ellos son independientes, nosotros los hemos liberado, por así decir. Ya no somos un ejército ocupante, a pesar de que sea mentira, pero eso es lo que ellos querían plantear con la salida de Gaza en 2005. Y claro, lo que tenemos ahora es que se ven obligados, comillas, evidentemente, a volver a ocupar Gaza para que no se dé esa situación. Pero entonces vuelven a la situación anterior, vuelven a ser responsables. Y hay una protesta internacional y hay una situación que es que no se puede controlar y que no para de estallar y que por lo tanto Israel tiene que buscar otro tipo de solución. Y la única solución que encuentra dentro de sus estrechos parámetros, ¿no? Dentro de cómo piensa el propio movimiento sionista, es la limpieza étnica. Es que es eso. Es que es una cuestión de tendencias objetivas y de conclusión lógica dentro del propio Estado de Israel. Eso es lo que yo digo. Bueno, teníais en pantalla hace un rato, mientras seguimos la votación, estamos intentando advertir cuándo finalmente van a votar. Como decimos, para los que habéis llegado en estos minutos, estamos siguiendo la votación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la admisión de Palestina en las propias Naciones Unidas. Una votación que prevemos que va a ser negativa por el voto en contra y el consiguiente veto por parte de Estados Unidos. Así que es una cuestión de tiempo, estamos siguiéndolo. Recordad que en un rato vamos a ir con el segundo bloque, que vamos a ir con el Team África. Y lo que estábamos proyectando hace escasamente 2 minutos, era ese mapa, esa cobertura que tenemos en nuestra página web, que por cierto aprovecho para enlazarla, y en la que se puede ver esa suerte de pinza que desde el inicio de las operaciones de Israel en la Franja de Gaza, con posterioridad de los ataques del 7 de octubre, había intentado. Efectivamente, Israel había tratado, ya que os lo estuvimos contando durante semanas, que estaba tratando de hacer una suerte de pinza, es decir, una toma de la frontera norte de Gaza, y de una suerte de partición horizontal de la franja para facilitar no solo el control militar de la propia Franja de Gaza, sino también, por supuesto, quizá facilitar una posterior colonización de los territorios. Pero bueno, en cualquier caso, antes de seguir con eso, que de hecho voy a proyectar el mapa y le voy a pedir a Ángel si nos puede hacer una actualización, lo que han sido las últimas semanas o lo que ha sido la estrategia militar general de Israel en la Franja de Gaza, para esa suerte de pinza. Os recuerdo las formas que tenéis de apoyarnos, de apoyar a Descifrando la Guerra. Ya sabéis que somos un proyecto internacional un proyecto de análisis internacional totalmente independiente, que nos podéis apoyar aquí en el canal de Twitch. Estamos ahí a 15 suscriptores de esa meta que tenemos para el directo de hoy. Vamos a ver si alguien quiere darnos su apoyo. Recordad, las suscripciones con Prime son totalmente gratuitas. Las suscripciones de pago son las que más nos ayudan. Y si tenéis una suscripción de regalo o una suscripción con Prime y queréis convertirla en suscripción de pago de las normales, lo podéis hacer, le dais a volver a suscribirse y tan fácil como eso. Recordad que las de Prime, eso sí, hay que renovarlas manualmente. Y recordad también que los que estáis suscritos aquí en nuestro canal de Twitch tenéis acceso a los directos exclusivos que hacemos la mayoría de viernes a las 12 del mediodía, en las que pues charlamos con los suscriptores de aquí del canal de Twitch de cuestiones más del proyecto, respondemos a preguntas y demás. Y sabed también que para los que estáis aquí en los directos hemos abierto un descuento exclusivo en nuestra página web. Ya sabéis que en la web es donde volcamos la mayor cantidad del contenido, o es el núcleo, por así decirlo, del proyecto Descifrando la Guerra. Sabéis, de hecho, que la mayoría de contenido que ofrecemos, tanto aquí como en Twitter, como en la página web, es totalmente gratuito. Y que si queréis apoyarnos, lo podéis hacer, como digo, ahí lo tenéis, suscribiéndoos a la página web,
que lo tenéis aquí, el enlace lo dejo ahora mismo en el chat, y tenéis ese 30% de descuento en los planes básico y premium hasta el día 22 de abril. Con el código 30 suscribís anualmente al plan básico o al plan premium y tenéis ese 30% de descuento con el código 30. Vais a encontrar ahí artículos exclusivos, la newsletter semanal, los seminarios que hacemos cada 2 o 3 meses, que de hecho ya hemos terminado 4 seminarios, y si os suscribís ahora no pasa nada. Podéis ver seminarios que hicimos hace unos cuantos meses, tenemos uno de Ander sobre la ruta de la seda, tenemos uno de Andrea sobre la cuestión del Sahel, tenemos también uno de nuestro compañero Ale, en el que nos explica muchísimas cuestiones referidas al espacio postsoviético, y uno reciente, muy reciente, de mi compañero Ángel aquí presente sobre el conflicto palestino-israelí. Totalmente recomendables todos, por supuesto. Si os suscribís en los próximos minutos a la página web con ese descuento, pues hacednoslo saber si os suscribís al plan premium, porque os recomendamos, o yo os recomiendo encarecidamente, todos los seminarios, pero ahora mismo el de Ángel, el del conflicto palestino-israelí, por una cuestión evidentemente no solo de la calidad, sino también de que está de plena actualidad. Y recordad que tenemos un nuevo formato de suscripciones en la página web, que es la suscripción DLG Embajador, que es básicamente un mecenazgo, a través del cual pues no solo apoyáis a Descifrando la Guerra, no solo obtenéis todas las ventajas del plan premium, sino que además aportáis un extra económico, si lo consideráis oportuno, para hacer posible que Descifrando la Guerra siga existiendo. Y si os hacéis embajadores o os habéis hecho embajadores en los últimos días, pues por favor, ponednoslo por el chat, porque así pues os vamos localizando, que ya sois unos cuantos, los que habéis recibido esa taza de Descifrando la Guerra exclusiva para los embajadores. Y volviendo ahora al contenido, que por cierto agradezco a Pinco esa suscripción con Prime, gracias por renovarla, ya sabéis que es manual. Mira, Ángel, hay bastantes preguntas en el chat, pero no quiero pasar por alto porque yo creo que es interesante para los nuevos que nos expliques por qué tenemos este mapa. Este mapa que está en nuestra página web, en la sección de coberturas, y eso que veis en azul son básicamente los territorios efectivamente controlados ya militarmente por parte del ejército israelí. Y no sé si nos quieres explicar un poco en qué consiste esa pinza y qué es esa línea con un azul un poquito distinta que tenemos marcado más o menos en el medio de la franja de Gaza. Bueno, pues la parte azul, como dices, la controlada efectivamente por el ejército israelí, y lo que tenemos es... bueno, se ha ido. Está, perdón, lo he quitado un momento. Vale. Lo que tenemos es que el ejército israelí lo que ha buscado es controlar ciertas zonas clave, ¿no? Al retirarse del resto de la franja de Gaza, para asegurar así el control del resto del territorio, sin tener que hacer un despliegue enorme. Es decir, lo que tiene ahora mismo el ejército israelí es desplegada unas pocas brigadas. Si no recuerdo mal, cuando salieron solo dejaron una, que son 4.000 soldados, en el corredor de Netzarim, que es esa línea, ¿no? Que viene en un color distinto. Y ese corredor lo que viene a ser es 2 kilómetros de ancho, que atraviesa por la mitad la franja de Gaza, y es todo un complejo militar que se está construyendo, y de hecho lo están ampliando para acomodar de manera permanente a las tropas. Esto se ha mostrado hace poco con imágenes satelitales, que lo que tenemos es que se están construyendo sitios para que se pueda vivir de manera permanente, bases, duchas, sitios para comedores. Es decir, al contrario de lo que está diciendo el ejército, no es algo para simplemente mantener una posición temporal, es algo para ser una posición permanente en el tiempo. Es decir, aquí lo que está preparando ya Israel de forma permanente es esos puestos de avanzada que ya tenemos en Cisjordania, que después permiten la ampliación, ¿no? Y la creación de territorios ya totalmente controlados, que permiten la entrada de civiles, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo ya en Gaza. Entonces, lo que tenemos es eso, que hay un control de lo que es por la mitad de Gaza, lo que bloquea el paso natural, ¿no? De población de norte a sur. De esta manera, los palestinos no pueden volver a la ciudad de Gaza, que es la zona más densamente poblada, es decir, la zona donde más palestinos vivían y desde donde fueron desplazados al sur, la mayoría. Y también controlar lo que viene a ser los corredores
del norte, el corredor de Eretz, que es el que está en el norte de arriba, y también tienen una zona de acolchada, por así decir, de acolchamiento, ¿no? De tapón, que han creado alrededor de toda la franja de Gaza. Es decir, a la franja de Gaza le han quitado alrededor de, no sé si era entre el 10 y el 20% del territorio solo con eso. La han reducido ampliando esa zona de seguridad, ¿no? Y eso significa que ahora mismo lo que eran principales las zonas de agricultura, ¿no? Para sostener lo que era pues eso, ese sector primario que permitía un mínimo, ¿no? de autosuficiencia por parte de Gaza, que es un territorio muy densamente urbano, que está cerca del desierto y por lo tanto no tiene unas temperaturas ni un acceso a otro tipo de tierras que puedan ser más favorables para ese tipo de actividad económica. Eso debilita de manera considerable la posibilidad de que Gaza sea un territorio autónomo, que nunca lo ha sido. Es decir, se creó y se diseñó por parte de Israel de manera claramente preparada para que no fuera un territorio autosuficiente. Y bueno, esa es la situación que está hoy en día Gaza. No sé si hay alguna pregunta o... Estamos siguiendo, insistimos, esa deliberación y votación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la posible admisión de Palestina como miembro de las Naciones Unidas. Todavía no tenemos los resultados. En cuanto estén, os los vamos a decir, evidentemente, pero por ahora seguimos esperando los resultados. Ahí la tenéis proyectada. Y pues mira, nos preguntan, por ejemplo, por la situación de las aguas territoriales palestinas. No sé, Ángel, si tú tienes a este respecto. Sí, bueno, lo que tenemos es que apenas controlan las aguas, es decir, tanto lo que viene a ser el espacio aéreo, la zona marítima, el control de lo que entra y de lo que sale, todo eso lo controla Israel. Y lo que viene a ser especialmente las aguas territoriales, es básicamente Gaza en ese sentido siempre ha sido muy dependiente de la pesca. Tiene un sector faenero bastante importante y Israel lo que controla es cuántas millas tienen acceso y las cierra de manera bastante habitual. A veces no pueden prácticamente ni salir a faenar. Por ejemplo, en los momentos en los que ha habido una escalada militar, ¿no? Con Hamas, por ejemplo, en 2014, en 2021, lo que hacían era cortar totalmente el acceso a las aguas y lo que hacen es implementar un bloqueo con las corbetas. Y ahora mismo es esa situación, por ejemplo. De hecho, muchas veces han disparado desde los barcos a la franja de Gaza, directamente. Vale, Y vamos bueno, a ver. Sí, Ángel. sí, no, estos días teníamos estas imágenes que han querido utilizar ¿no? Israel como una excusa para mostrar que no hay ni genocidio, ni hay ninguna situación humanitaria terrible dentro de Gaza, ¿no? Mostrando pues que había gente en la playa. ¿Qué esperas, no? Gente que está a 35 grados que hacen en Gaza. Hay que tener en cuenta que Gaza está al lado de dos desiertos, el desierto del Sinaí y el desierto del Negev. Donde las temperaturas son muy altas, efectivamente, no hay aire acondicionado, evidentemente, no hay agua corriente. Ya antes de la guerra, el 97% del agua no era apta para consumo humano, por la cantidad de infiltraciones de agua salada, por falta ¿cómo se dicen? Desaladoras, falta de combustible para ponerlas en marcha, cortes de electricidad constantes. Como digo, lo que ocurre es que muchas de las tierras, ya no solo el agua de salada del mar que se mete dentro de los acuíferos por una explotación demasiado intensa debido a que hay un estrés hídrico muy fuerte, sino que también hay infiltraciones por parte de las arenas del Negev, que también supone entrada de ciertos minerales que no son aptos para el consumo y que realmente pueden producir enfermedades y pueden crear problemas, lo que viene a ser el sistema inmunitario. Y también por los misiles, es decir, los bombardeos constantes de Israel, evidentemente, crean daños a la propia infraestructura y también crean mayores infiltraciones, por ejemplo, de aguas fecales, porque se juntan por la cantidad de destrucción que hay, los distintos mecanismos de filtraje.
Entonces, la situación de Gaza ya era realmente muy mala antes de la guerra. Es decir, era una situación donde había informes de la ONU o, por ejemplo, de la propia RAND advirtiendo de la posibilidad de enfermedades de transmisión por vía acuífera, ¿no? Es decir, como por ejemplo el cólera o ese tipo de enfermedades que en situaciones en las cuales hay una diarrea, ¿no? Bastante constante por esos tipos de problemas gastrointestinales relacionados con introducción de bacterias, ¿no? Y de otro tipo de organismos dentro de las aguas. Entonces, es normal, evidentemente, que la gente esté en la playa en una situación de destrucción completa, donde no tienen casa, viven la mayoría en tiendas de campañas, en la cual pues hay una cantidad ¿no? Un calor enorme, como digo, 35 grados que hacía estos días en la Franja de Gaza, y no hay otro sitio donde refrescarse. ¿Qué pretendes que esté haciendo la gente? Es decir, parece, ¿no?, que hay que sacar las fotos de otras situaciones similares. Es decir, evidentemente, por mucho que estés sufriendo una situación de masacre, hay momentos para que la gente pueda descansar en cierto sentido. Es decir, la gente encuentra los momentos para hacer vida, porque la vida sigue necesariamente. No, sí, además es una tontería, es un argumento muy idiota, la verdad, francamente, que no es tampoco común. Es decir, en todos los conflictos de estas características, sobre todo, evidentemente, en los últimos años en los que tenemos acceso a prácticamente videovigilancia permanente, estas cuestiones suceden. Es decir, la gente vive, la gente habita en el territorio, la gente busca, de hecho, con más motivo, la gente busca un momento de relajación, un momento de relativa tranquilidad, un momento de alivio. No sé, bueno, es que de hecho, y tampoco es la primera vez que argumentos de este estilo se difunden con respecto a la cuestión de Gaza. Yo he llegado a ver pues personajes en redes sociales que estaban negando o que estaban intentando desacreditar los argumentos de analistas internacionales, de periodistas, de sectores del campo palestino, porque había vídeos de niños en los campos de refugiados jugando y riéndose. Evidentemente, por supuesto, son niños y van a intentar jugar y si encuentran una pelota van a montar un campo de fútbol improvisado y van a jugar un 5 para 5. O sea, que es normal, es lo lógico. Y los Sí. padres van a intentar llevarse a los hijos o van a intentar irse con su novia o con su novio a pasar un momento en la playa o donde sea, evidentemente. O sea, es un argumento, insisto, no es ya por la cuestión de Palestina, porque esto lo hemos visto en numerosas ocasiones, persistentemente, en muchísimos Que conflictos de estas a veces características. el Hasta con cine Ucrania proyecta una pasaba, ¿eh? imagen, ¿eh? En Ucrania también pasaba. Evidentemente, sí, claro. Digo que a veces el cine, ¿no?, proyecta una imagen que, entre comillas, no es realista, ¿no? Porque necesariamente lo que intenta mostrar no es la vida y el día a día, sino que lo que intenta mostrar muchas veces es la situación de horror, ¿no?, que está ocurriendo en un momento dado, en una situación, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, hay películas que precisamente muestran esa otra cara, el intento de mostrar, como por ejemplo, no sé cómo es esta película, eh, la del padre en el holocausto que intenta escondérselo a su hijo y hacérselo todo como Sí, juegos. la vida es bella. Sí, eso. Pero bueno, pues eso. Sí, es la romantización para mal de la miseria, de la masacre y de todo. Pero este argumento además es que no ni siquiera es en cuestión de guerra. O sea, es un argumento, por ejemplo, muy común en América Latina en contra de determinadas políticas de redistribución de la riqueza o en contra de determinados planes sociales. Eh, yo- en este caso yo tenía un ejemplo muy Ujú. concreto para que veamos que ni siquiera es necesario el contexto de guerra para que estos argumentos se difundan. En Argentina era muy común, cuando yo vivía ahí, además me acuerdo que era como un argumento repetido persistentemente en numerosos medios de comunicación, eh, que decían, claro, ¿cómo van a ser pobres realmente en los sectores populares o en determinados barrios, sobre todo de los entornos de la ciudad de Buenos Aires, cuando las personas que viven en esos barrios, que no tienen, por ejemplo, sistema de alcantarillado, tienen ordenadores y tienen, pues eso, tienen computadoras o tienen bares y beben y juegan y se arma una cancha de fútbol y juegan o juegan a baloncesto? Poco en Argentina, poco baloncesto, pero en general
Y esto es un argumento que, insisto, que estaba también en la guerra en Ucrania en los primeros momentos. Porque, sorpresa, en las ciudades ucranianas, donde habita gente, pero que potencialmente pueden ser o han sido sujeto de ataques rusos, la gente vive. Y la gente, si tiene un cine, va al cine. Y la gente queda con sus amigos, ¿sabes? O sea, hacen vida, evidentemente. No te quedas permanentemente en el tejado de tu casa esperando una bomba. No funciona así. Lo que pasa es que, como digo, pues el cine y Solo los hace medios de falta que comunicación. recordemos situaciones que, pues evidentemente no son nada parecidas, pero en la pandemia, pues sí, la gente sigue viviendo a pesar de que hay una pandemia. Es esta idea muchas veces del catastrofismo, de toda la vida se va a paralizar cuando ocurra X cosa. Pues no, la vida no se paraliza totalmente. La gente se adapta, la gente tiene una capacidad de adaptarse enorme a las situaciones.